Bien, vamos a ver, vamos a ver una clase, un tema del cual ya habíamos venido hablando y del cual ya sabemos cuál es su funcionamiento y son cilindros neumáticos. El objetivo de esa clase es, el objetivo de esta clase es que ustedes conozcan cómo funciona un cilindro neumático, eh, también cómo está construido un cilindro neumático, cómo se selecciona un cilindro neumático, que ustedes puedan responder a todas estas preguntas después de esta clase. Entonces, vamos a comenzar. Para iniciar, hay que decir que el cilindro neumático es el actuador neumático más utilizado dentro de los sistemas neumáticos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque estos actuadores producen movimiento lineal o son capaces de producir movimiento lineal de una manera rápida y efectiva. No hay otro actuador, ni mecánico ni hidráulico, que pueda producir movimientos lineales tan rápidos como los cilindros neumáticos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y el paréntesis es que en uno de los talleres yo les preguntaba que por qué, si la energía neumática es más cara, ¿por qué utilizar sistemas neumáticos? Y aquí quiero responderles esta pregunta. La energía neumática es más cara que la energía eléctrica y que la energía hidráulica. Y les voy a decir por qué. Miren, para producir energía neumática yo tengo que usar un compresor. El compresor es la máquina que funciona con electricidad, ¿no es cierto? Toma aire del medio ambiente, de la atmósfera, y lo comprime, ¿no es cierto? Este aire se tiene que almacenar en algunos compresores, en algunos casos, y en otros casos se puede utilizar directamente, pero este proceso de que un motor comprime el aire, lo acumule dentro de un recipiente y después lo transporte y se utilice, hace que la energía neumática sea mucho más cara que la energía hidráulica. ¿Cuál es la diferencia con la energía hidráulica? La energía hidráulica utiliza una bomba hidráulica, pero no utiliza un almacenamiento. Es decir, la energía hidráulica solo tiene la bomba hidráulica y tiene el conducto que transporta el aceite. No pasa o no es lo mismo que el aire comprimido o los compresores que tienen que comprimir el aire, ¿no es cierto? Que tienen que utilizar eh, energía para comprimir el aire. Esta energía tienen que acumularla o almacenarla y después poder utilizarla. La energía eléctrica es la más barata. Más o menos la relación es que la energía hidráulica es 50 veces más cara que la energía eléctrica y la energía neumática es 100 veces más cara que la energía eléctrica, ¿ya? Pero, ¿por qué se utilizan los sistemas neumáticos? La razón principal por la que se utilizan los sistemas neumáticos es porque en movimientos lineales no hay otro actuador que sea más rápido que el cilindro neumático. Es decir, para producir movimientos lineales reciprocantes de ida y vuelta, no hay un actuador más rápido que los sistemas neumáticos. Entonces, cuando hablamos de producción o tiempos de producción, los sistemas neumáticos es la mejor forma de reducir los tiempos de producción. Por eso es que vamos a estudiar, a dedicarnos a estudiar un poquito los cilindros neumáticos. En este caso nosotros tenemos un cilindro de doble efecto. Este es el cilindro. Vamos a ver este funcionamiento, porque si entendemos este funcionamiento, el cilindro de simple efecto va a ser mucho más fácil. El cilindro de doble efecto, ¿no es cierto?, tiene una tapa trasera, que es esta parte de aquí, y tiene, bueno, vamos con punto por punto ya. Entonces el punto número uno es una tapa trasera. En ese punto de aquí tiene unas juntas estáticas. Estas juntas estáticas también se les conoce como sellos o O-rings, los que han tenido
la oportunidad de ver los O-rings, son sellos en forma de círculos. ¿Por qué tienen O-rings aquí? Porque esta tapa trasera se puede desarmar, ¿ya? Esta tapa trasera se puede desarmar. Luego tenemos el punto número 3, es el tubo, ¿no es cierto? O camisa, que es la parte cilíndrica que recubre esta parte interna, ¿no es cierto? Esta es la camisa. Luego tenemos en el punto número 4, tenemos las juntas estáticas, estas de aquí, ¿no es cierto? Que son otros sellos, otros O-rings, ¿no es cierto? Ya vamos a ver para qué sirven. Luego tenemos la dinámica, el punto número 5, que son estos rodamientos de aquí, ¿no es cierto? Rodamientos o rulimanes. Estos rodamientos nos ayudan a que no haya fricción metal con metal, ¿no es cierto? Sino que pueda rodar o pueda, sí, pueda rodar, ¿no? Puede haber menos fricción, reducen la fricción. Luego tenemos el punto número 6, este es el pistón, ¿no es cierto? También se le conoce como émbolo. Esta parte es un disco que recubre toda la camisa o todo el cilindro, ¿no es cierto? Este es el émbolo o pistón. Luego tenemos el vástago, ¿no es cierto? Y el vástago es este eje de aquí, ¿no es cierto? Que une el émbolo, que está aquí, ¿no es cierto? Se une con este vástago. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos que se mueve, ¿no es cierto? Que hace el movimiento lineal, es este vástago, es este eje de aquí. Este eje de aquí también se puede desarmar, por eso es que aquí tiene estos pequeños sellos, ¿ya? Luego tenemos bueno, la dinámica del vástago que está en la parte de acá adelante, ¿no es cierto? Esta dinámica son otros rodamientos. Estos rodamientos, de igual manera que los anteriores, reducen la fricción. Recuerden que fricción metal con metal produce mucho desgaste, entonces con rodamientos nosotros reducimos el desgaste y aumentamos la vida útil del cilindro. Y por último, bueno, tenemos la tapa delantera que también es desarmable. En esta tapa vamos a tener aquí también unos sellos O-rings y tenemos estas juntas de aquí que son otros sellos, ¿no? Todo donde se ponga sellos se quiere evitar que el aire comprimido se escape por ese lado. Entonces, por ejemplo, en este punto hay sellos, ¿sí ven? Estos puntos negros son sellos, entonces estos sellos impiden que el aire salga al medio ambiente por la parte de atrás. Estos sellos impiden que el aire salga al medio ambiente por la parte de adelante. Estos sellos impiden que el aire salga al medio ambiente por la parte del vástago, ¿no es cierto? Y estos sellos de aquí, miren, estos sellos de aquí impiden que el aire que está en este lado se comunique con el aire de esta otra cámara. Y viceversa, ¿no? Cuando el aire está en este punto, se comunique con el aire de acá. Este es el cilindro de doble efecto. Se llama cilindro de doble efecto porque para que salga yo utilizo aire comprimido, ¿no es cierto? Por este conducto y el aire comprimido empuja el cilindro hacia afuera y para que ingrese yo utilizo aire comprimido que entre por aquí y empuje hacia adentro. Este es el símbolo, la simbología. Y ahora vamos a ver aquí, justamente aquí, miren. Así es como funciona, ¿ya? Así es como funciona, así es como se ve. Entonces aquí yo quiero ver, por ejemplo, miren, aquí en esa parte de aquí, lo que estoy señalando, esto es la tapa trasera y aquí tengo los sellos, ¿no? Miren estos sellos. Estos sellos impiden que el aire salga al medio ambiente por esta parte de aquí. Aquí tengo, miren, la tapa delantera, toda esta parte de acá, y estos son los sellos que impiden que el aire salga al medio ambiente por esta parte de aquí, ¿no? Miren, aquí tengo rodamientos, ¿no es cierto? O dinámica también. ¿Para qué? Para reducir la fricción del vástago. Aquí tengo otros sellos para que el aire tampoco se fugue por aquí. Miren, aquí tengo toda una dinámica. ¿Sí ven cómo esta es la dinámica que también ayuda a que el cilindro no haga fricción metal con metal? Y como les decía, este vástago es desarmable, se desarma del émbolo, ¿no? Del pistón.
Entonces también yo debo tener aquí en esta parte otro tipo de sellos. Así es como funciona el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Así es como se ve, así es como lo presenté y así es como funciona, ¿ya? Aquí tengo otra vez todos los elementos que antes había puesto, pero aquí tengo este pequeño video, ¿no es cierto? Que me ayuda, o ese GIF, que me ayuda a mostrar el funcionamiento de del cilindro con sus partes internas. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Una, bueno, si no tienen ninguna pregunta voy a continuar. Una cuestión de estos rodamientos, ¿no es cierto? De los rodamientos de aquí, es que este vástago, ¿no es cierto? No tenga un juego. Es decir, si ustedes tienen el vástago y el vástago tiene este juego, ¿no es cierto? El juego, un juego vertical o horizontal, ¿no es cierto? Si tiene un juego así, eso va a terminar desgastando. Entonces, ¿qué es lo que hace estos rodamientos de aquí? Uno de los objetivos de estos rodamientos de aquí es hacer que el vástago tenga un movimiento lineal, digamos así, en un solo eje, ¿no? En un solo eje, que vaya y vuelva en un solo eje. Bien, luego nosotros vamos a tener diferentes tipos de cilindros. Por ejemplo, tenemos el cilindro con amortiguación, que esta es la simbología del cilindro, ¿no es cierto? Y se acuerdan que uno de las ventajas de una de las ventajas del sistema neumático es que el aire funciona como un freno o como un amortiguador. Ya, miren, aquí yo tengo un amortiguador. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, aquí, bueno, aquí yo tengo la cámara principal, que es la cámara normal, es esta cámara de aquí, ¿no es cierto? La cámara delantera. Pero aquí yo tengo, bueno, aquí yo tengo una cámara secundaria. En esa parte tengo una cámara secundaria. Entonces, cuando el cilindro viene, cuando el cilindro viene hacia afuera, ¿no es cierto? Cuando el cilindro viene hacia afuera, el aire, ¿no es cierto?, ingresa a esta cámara de aquí y aquí se forma una presión, porque aquí tengo, miren, otro émbolo. Si se dan cuenta, tengo otro émbolo. Entonces, esta presión que se forma aquí, ¿no es cierto?, hace que el aire funcione como un freno. Entonces el aire no escapa todo el aire por aquí, parte del aire viene por aquí, ¿no es cierto? Llena esta cámara y esto hace que el cilindro se amortigüe, ¿ya? Esto tiene una regulación a través de este tornillo. Si yo abro este tornillo, más aire va a entrar y de esa manera, si entra más aire, el cilindro se frena más, ¿no es cierto? Si entra menos aire, el cilindro se frena menos porque está desfogando por acá. Pero esto es uno de los ejemplos de cuando nosotros hablábamos de que la ventaja de los sistemas neumáticos es que de por sí solo funciona como un amortiguador. Entonces es por esto, ¿no? Porque aquí se permite amortiguar. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un gráfico tiempo-velocidad, nosotros vemos que el cilindro sale, ¿no es cierto? Y obviamente tiene una velocidad, siempre va a tener así una velocidad, pero aquí en esa rampa, ¿no es cierto? Esta es la rampa de frenado. Yo esta rampa la puedo hacer más inclinada, bueno, sí, más inclinada o menos inclinada, ¿no? Es decir, puedo hacer que el frenado sea más lento o sea más rápido, de acuerdo a lo que yo necesite o de acuerdo a mi aplicación, ¿ya? ¿Se acuerdan que cómo nosotros controlamos la velocidad y cómo nosotros controlamos la fuerza? La velocidad controlamos con el caudal y la fuerza con la presión, ¿no es cierto? Pero si yo necesito frenar, yo puedo aumentar un cilindro
con amortiguación, ¿no es cierto? Y controlar el freno, ¿no? O sea, es decir, que no frene de golpe, sino que venga y de repente frene despacio, ¿no? Entonces, para ciertas aplicaciones. Luego yo voy a tener un montón de cilindros. Por ejemplo, voy a tener el cilindro de simple efecto. Que el cilindro de simple efecto es simplemente no hace retroceso, sino que tiene un resorte que hace el retroceso. Entonces el aire ingresa y sale por este orificio. Pero el cilindro principal es este cilindro, el de doble efecto. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Por favor, si tienen alguna pregunta, eh, bien, ahora vamos a ver cómo yo calculo la fuerza que puede entregar un cilindro, ¿ya? Primero quiero que ustedes se centren en esta parte de aquí. Miren, presión, ¿no es cierto? Esta fórmula ya la habíamos visto, ustedes la utilizaron en el examen y en un taller, ¿no es cierto? Presión es igual a fuerza sobre área. De esta fórmula yo despejo fuerza, por lo tanto fuerza es igual a presión por área. Entonces con esta formulita yo voy a calcular la fuerza que entrega un cilindro. Entonces la fuerza, ¿no es cierto? Aquí tengo la fuerza R y la fuerza A. Fuerza R es la fuerza de retroceso, es decir, la fuerza cuando retrocede, y fuerza A es la fuerza cuando se adelanta. Vamos primero con la fuerza de adelanto. Miren, la fuerza de adelanto de un cilindro va a ser pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por la presión y por R. Ese R lo vamos a obviar, ya les voy a explicar qué significa ese R. Pero entonces aquí yo tengo F, fuerza es igual a área por presión. ¿Ya? Esta formulita nosotros tenemos, anótenla por ahí, por favor. Si quieren hagan un formulario, ténganlo ahí presente. La fuerza de adelanto de un cilindro de doble efecto es área por presión. ¿Ya? La fuerza de retroceso también es área por presión. Pero, ¿por qué es diferente? Porque aquí tengo ¿por qué tengo aquí pi sobre 4, diámetro al cuadrado, por pi sobre 4 por diámetro al cuadrado? ¿Por qué tengo eso? ¿Y por qué acá tengo diámetro mayúscula por diámetro minúscula? ¿No es cierto? Primero quiero un poquito... vamos a... Voy a escribir. Ya. Vamos a escoger el rojo ya. Primero que todo, el área de un cilindro, ¿no es cierto? El área de un cilindro, o el área del círculo del cilindro, ¿no es cierto? Es igual a pi por radio al cuadrado. Estamos de acuerdo, ¿no? Pi por radio al cuadrado es el área del cilindro. Pero como no tengo radio al cuadrado, pero tengo el diámetro, ¿no es cierto? Diámetro. Entonces yo tengo que el radio es igual al diámetro sobre 2. Entonces si reemplazo esto acá, ¿no es cierto? El radio es igual al diámetro sobre 2. Voy a tener que el área del cilindro es igual a pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado. Si elevo al cuadrado esto, me queda diámetro al cuadrado. Me faltó espacio. Diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Y de ahí sale pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿ya? De esa fórmula sale, ¿no? Entonces, esta fórmula es cuando el cilindro está saliendo. Ahora, cuando el cilindro está regresando, ¿por qué tengo esa fórmula? Les voy a decir por qué. Porque miren, cuando el cilindro sale, ¿no es cierto?
El, el área es toda esta parte de aquí, o veámoslo aquí, es toda esta parte de aquí, ¿no? Lo que está marcado en rojo. Toda esa parte es el área. Pero cuando el cilindro regresa, el área es solo lo que está marcado en azul. Tengo que restar el área que ocupa el vástago. Por eso, por esa razón, es que yo ocupo esta fórmula de aquí. Pi sobre 4 por diámetro, que es el diámetro del émbolo, menos el diámetro menor, que es el diámetro del vástago, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no es cierto?, multiplicado. Entonces, esa es la razón por la que son diferentes las fórmulas de retroceso y las fórmulas de adelanto. ¿Está entendido? Sí. Sí. Ya. Ahora, nosotros vamos a trabajar todo lo que es fuerza, vamos a trabajar en decanewtons o en kilopondios. ¿Por qué? Porque 9.8 newtons es igual a un kilopondio. ¿Ya? Que un kilopondio es kilogramo fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice los autores, incluso los fabricantes? Que este 9.8 lo podemos decir que 10 es igual a un kilopondio. 10 newtons es igual a un kilopondio. Entonces podemos hacer esta transformación. El diámetro lo vamos a trabajar en centímetros. La presión vamos a trabajar en bares o en kilopondios por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuánto es kilopondio sobre centímetro cuadrado a bares? Un kilopondio, ¿no es cierto?, es igual a 0.98 bares. 0.98 bares. ¿Ya? Un kilopondio es igual a 0.98 bares. Entonces, podemos decir que un kilopondio se aproxima a un bar. Esto es lo que nos recomiendan los fabricantes y también los autores, ¿no? Entonces, que 10 newtons lo podemos decir que es igual a un kilopondio, y que un kilopondio podemos decir que es igual o equivalente a un bar. Ahora voy a explicar el rendimiento. Todo sistema, absolutamente todo sistema que sea mecánico o eléctrico, no tiene un rendimiento del 100%. Siempre tiene un rendimiento mermado. En este caso, ¿dónde pierdo yo? ¿Dónde yo pierdo? ¿Dónde yo pierdo rendimiento? Energía. En los puntos de rozamiento. Por ejemplo, estos puntos de aquí hacen que el cilindro no tenga un rendimiento del 100%. Todo punto de fricción hace que el cilindro no tenga un rendimiento del 100%. Por eso es que los autores nos recomiendan que para cuando nosotros tenemos cilindros menores de diámetro, con diámetro menores a 40 milímetros, tomemos un rendimiento del 85%. Es decir, si nosotros pasamos esta fórmula aquí, dividimos 85 para 100, porque ese es el porcentaje, y me queda 0,85. Entonces, en este punto, yo debo poner, donde está R, debo poner 0,85. Cuando es menor o igual a 40 milímetros de diámetro. Pero cuando el diámetro es superior a 40 milímetros, entonces yo ocupe un rendimiento del 95%. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ahora, aquí hay algo que
que suele pasar, y es que en ciertas ocasiones los cilindros vienen con la etiqueta de cuánto es su rendimiento. En ciertas ocasiones los cilindros vienen con la etiqueta del rendimiento que tienen. Entonces, en ese caso ya no ocupamos esta regla, sino ocupamos el dato que tiene el cilindro. ¿Ya? Cuando el cilindro viene con la etiqueta y dice, este cilindro tiene un rendimiento, puede ser del 98%, tiene un rendimiento por ejemplo, del 93%, del 94% o del 99%, en ese caso ocupamos el rendimiento que nos dice la etiqueta, que nos dice el fabricante, ¿ya? Cuando el rendimiento no viene en la etiqueta, aplicamos esta regla. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Entonces, estas formulitas, por favor, deben tenerlas a la mano, ¿ya? Deben tenerlas a la mano. Vamos a hacer ejercicios con esta fórmula. Esto es el cálculo de fuerza que puede entregar un cilindro, la fuerza real que puede entregar un cilindro. Ahora vamos a ver un cilindro. En un cilindro de simple efecto, nosotros solo vamos a calcular la fuerza de adelanto. ¿Por qué? Porque la fuerza de retroceso lo hace un resorte, y ese resorte asoma aquí la fuerza del muelle o del resorte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en un cilindro de simple efecto? Voy a intentarlo dibujar aquí. Con color. En un cilindro de... Perdón. En un cilindro de simple efecto, nosotros tenemos... Vamos a tener algo así, ¿no? Vamos a tener aquí la vía, ¿no es cierto? Una sola vía por donde ingresa el aire. Aquí nosotros vamos a tener el émbolo. Vamos a tener el vástago. Y en este punto, el cilindro de simple efecto va a tener un resorte. Resorte. Entonces, este resorte va a estar puesto aquí. ¿Qué es lo que pasa en un cilindro de simple efecto? ¿No es cierto? Solo se hace el trabajo cuando el cilindro sale, es decir, cuando el cilindro en un solo sentido, ¿no? En este caso se hace el trabajo en este sentido, entonces el aire ingresa por este orificio y hace el trabajo por aquí. Cuando el cilindro regresa, ¿no es cierto?, el que hace el trabajo es el resorte. No nos interesa en realidad si es que hace bien o no hace bien el trabajo, solo nos interesa que haga el trabajo, ¿no?, que el cilindro regrese. Entonces la fórmula para calcular la fuerza que entrega el cilindro de simple efecto cuando sale es igual a área, ¿no es cierto?, que en este caso sí es todo el área, presión, rendimiento, y aparte que cuando sale tiene que vencer una fuerza del resorte, ¿ya? Entonces le resto la fuerza del resorte. Esto es por cuando estudiamos las leyes de física, ¿no es cierto? Sumábamos y restábamos las fuerzas en un mismo eje. Entonces aquí tenemos que restar la fuerza del resorte, que es la fuerza que el cilindro tiene que vencer para poder salir. Entonces, de la misma manera vamos a trabajar en decanewtons o en kilopondios, ¿no es cierto? Las dos fuerzas en decanewtons o kilopondios, el diámetro en centímetros, la presión puede ser en bares o en kilopondio por centímetro cuadrado, en bares está bien, y el rendimiento va a ser la misma ley que el cilindro anterior. Si es menor o igual a 40 el diámetro, ¿no es cierto?, el 85%, si es mayor a 40, el 95%, y si
Esto utilizamos si el cilindro no tiene la especificación de cuánto es su rendimiento. Si es que el cilindro tiene su especificación, en ese caso no utilizamos el, el, esta regla, ¿ya? Esta es una regla dada eh, por un autor, ¿no? Un autor, por un libro, un autor de neumática. Pero los fabricantes también, ellos al hacer un producto, un cilindro, ellos obtienen cuánto es el rendimiento de su cilindro, ¿no? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Inge, la fuerza No, del no les escucho, resorte, soy yo. Perdón, ahí sí. la fuerza del la obtenemos como ¿La fuerza de qué? del resorte. Ya, la fuerza del resorte es dato. La fuerza del resorte siempre tiene que ser un dato, porque tiene que proporcionarle al fabricante, entonces siempre va a ser un dato. El diámetro, la presión, el rendimiento, el resorte siempre tienen que ser un dato. Ya vamos a ver algunos ejercicios en los que nosotros vamos a diseñar un cilindro, ¿no es cierto? Porque es lo que a nosotros nos van a pedir. Cuando ustedes vayan, hagan, por ejemplo, ustedes hagan un sistema, el diseño de un sistema, ustedes ya saben que necesitan un cilindro de doble efecto o de simple efecto, ya lo saben, pero lo que ustedes tienen que calcular es qué van a mover o qué trabajo va a hacer ese cilindro. Si va a levantar un peso, por ejemplo, si va a levantar un peso de 100 kilogramos, si va a levantar o si va a remachar algo donde se necesita, por ejemplo, 100 newtons, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que saber ese dato. Y de acuerdo a ese dato, ustedes tienen que decir, bueno, yo necesito un cilindro de este diámetro, porque eso es lo que les van a pedir. Cuando ustedes vayan a comprar un cilindro, ustedes pueden decir, necesito un cilindro de doble efecto. Les van a decir, sí, pero ¿de qué diámetro? Entonces, de acuerdo al diámetro, ustedes van a decir, necesito, por ejemplo, para 100 newtons, 200 newtons, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar y por eso es que se estudian estas fórmulas, porque se diseñan los cilindros. Bien, antes de pasar a hacer los ejercicios, yo quiero que ustedes vean esta tablita, ¿no? Esta tabla, en esta tabla ustedes ya tienen o se les simplifica todo tipo de cálculos. Por ejemplo, si ustedes quieren un cilindro, perdón, ustedes quieren mover digamos, un peso, voy a anotar por aquí. Bueno, vamos a ponerlo en fuerzas, ¿ya? Si ustedes quieren mover una fuerza, ¿no es cierto? De 1000 newtons, ¿no es cierto? Quieren mover una fuerza de 1000 newtons. Ustedes dicen, bueno, ¿qué cilindro deberé utilizar, ¿no es cierto? ¿Cuál será el diámetro de mi cilindro? Si es que yo quiero mover una fuerza de 1000 newtons. Entonces, en esta tablita, ustedes van a encontrar la respuesta. Primero que todo, vamos con la parte de arriba. Aquí nosotros podemos trabajar con 2 bares, ¿no es cierto? Si regulamos un sistema, podemos trabajar a 2 bares, a 4, a 6, hasta 8 bares. Recuerden que 6 es lo nominal, ¿no? De todo sistema neumático. Entonces vamos a centrarnos en 6 bares. Entonces vamos a ver. Dice que toda esta tablita está en decanewtons. Sí saben que es decanewtons, ¿no? Decanewtons es, por ejemplo, viene la unidad. Déjame meter con otro color. Viene la unidad, ¿no es cierto? De ahí viene deca, hecto, kilo, mega, ¿no es cierto? Giga, tera, ¿ya? Entonces, decanewtons es la unidad por 10. Por 10, es por 10, ¿ya? La unidad por 10. Esta es
por 100, ¿no es cierto? Esto es por 1000, ¿verdad? No, este es por 10.000 y así seguimos subiendo, ¿ya? Entonces, estos valores, para saber cuántos newtons tiene, tengo que multiplicarlos por 10. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar, ¿no es cierto?, un cilindro que me ayude a mover 1000 newtons, yo tengo que venir aquí y decir, bueno, voy a trabajar en 6 bares, ¿no es cierto?, en 6 bares, entonces voy a ver, miren, por ejemplo, aquí tengo un cilindro que me entrega 750 newtons en adelanto y 600 newtons en retroceso, no me sirve, ¿no? Pero miren, el siguiente cilindro, este cilindro de aquí, me entrega 1176 newtons en adelanto y 1020 en retroceso. Entonces, este es el cilindro que yo necesito, miren. Este cilindro de aquí, porque voy a trabajar a 6 bares. ¿Ya? Voy a mover 1000 newtons, ¿no es cierto? Voy a mover 1000 newtons. Entonces necesito este cilindro de aquí. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Saber cuánto es el diámetro. Entonces vengo hasta acá y yo digo, el diámetro es, necesito un diámetro de émbolo o de pistón de 50 milímetros y el diámetro del vástago de 18 milímetros. Transformado a centímetros, 5 centímetros y 1.8 centímetros, ¿no? Entonces, ahí yo ya obtuve la fuerza del cilindro que yo necesito, ¿ya? Es un cilindro de diámetro 50 o de 5 centímetros. ¿Sí está entendido? ¿Sí? Sí, Ya. Si tienen alguna pregunta me avisan, por favor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner que ahora necesito mover un peso, ¿no es cierto? Voy a poner un peso bastante alto. Voy a poner aquí otro ejemplo. Un peso de 30.000 kN. ¿Ya? Igual, de 30.000 kN necesito saber cuánto es el diámetro, ¿no es cierto? Necesito saber cuánto es el diámetro. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? Necesito saber cuánto es el diámetro y de la misma manera vengo acá, ¿verdad? Y yo digo, voy a trabajar a 6 bares, ¿no es cierto? A 6 bares. Miren, voy a trabajar a 6 bares. Entonces vengo acá a 6 bares. Miren, aquí tengo, recuerden que todos estos valores tengo que multiplicar por 10, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo 29.460. No llega a 30.000 newtons, ¿no? Acá tengo 28.000. En adelanto 29.000, en retroceso 28.000. No llega. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder mover este peso, ¿no es cierto? Tengo que subir la presión. Miren, tengo que subir la presión y ahí sí tengo más fuerza. Al subir la presión, yo tengo más fuerza. Recuerden esos. Aumento presión, tengo más fuerza. Disminuyo presión, tengo menos fuerza. Entonces, miren, con 8 bares, ¿no es cierto? Yo puedo escoger este cilindro de aquí, que es el cilindro más grande que existe, ¿no? Que es el cilindro de 250 milímetros de diámetro, es decir, 25 milímetros de diámetro. Es el cilindro neumático más grande que puede existir. Ahora, ese es una de las desventajas de los sistemas neumáticos. Recuerdan que decía que como máximo puede entregar 30.000 newtons. Ya, es por eso, ¿no? La construcción ya no da para hacer un cilindro mucho más grande. Y si es que se hace un cilindro mucho más grande, se necesita procesos de elaboración más reforzados, que ya no son tan comunes, ¿no?, en los sistemas neumáticos. Por eso cuando se habla de más fuerza, se ingresa a sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos son capaces de entregar muchísima más fuerza que los sistemas neumáticos, ¿ya? Esa es la limitante en los sistemas neumáticos. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro?
¿sí? ¿Está claro cómo utilizar esta tablita? Ahora, sí, dígame. Sí, eso estaba viendo que los valores, o sea, va a tocar todos multiplicarlos por 10. 2 por 10, correcto. 2 por 10. Ahora, hay algo interesante en esa tabla, y es que, por ejemplo, si yo me centro en en este cilindro de aquí, ¿no es cierto? Que ya sé que es un cilindro de 5 centímetros de diámetro. Yo a ese cilindro, yo puedo disminuir la fuerza solamente disminuyendo la, la presión. Entonces, una recomendación, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un cilindro, miren, si yo voy a trabajar, perdón, si yo voy a trabajar con un peso de 1000 newtons, ¿no es cierto? Yo voy a mover o necesito esta fuerza. ¿Qué es lo que yo hago? Miren, vamos a una presión menor a los 6. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Vamos con una presión de 4 bares y busquemos el cilindro que me sirve en 4 bares. Es este cilindro de aquí. ¿Y qué es lo que hago? Compro un cilindro un poquito más grande, ¿no es cierto? Y reduzco la presión ¿con qué? Con un control de presión, con una válvula de control de presión, reguladora de presión. Entonces, reduzco la presión a 4 bares, me entrega la misma fuerza, que es 1248 newtons en avance y 1096 newtons en retroceso, ¿no es cierto? Tengo la fuerza necesaria para que necesito, ¿no es cierto? Incluso la puedo regular para que me entregue solo esta fuerza. Y si yo en algún momento necesito aumentar la fuerza, no necesito comprar otro cilindro. ¿Por qué? Porque ya tengo el mismo cilindro a 6 bares, me entrega casi 1800, 1600 en retroceso y a 8 bares 2400. ¿Ya? Una cosa más antes de preguntarles otra vez si tienen alguna pregunta. Esto va de la mano con las válvulas. Cuando yo selecciono un cilindro, yo puedo decir cuál es la válvula que yo necesito ocupar. ¿Se acuerdan que la válvula se selecciona por el caudal? Ya. Entonces, cuando yo selecciono un cilindro, yo también tengo que seleccionar qué tipo de válvula es. Todo va de la mano. Entonces, todo el diseño se centra o todo el diseño comienza con qué es lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a mover? ¿Qué pesos voy a manejar? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Qué fuerza se tiene que usar? Bueno, ¿qué fuerza voy a usar? ¿No es cierto? Eso depende del diseño. Eso depende para comenzar el diseño. Y entonces ahí sí yo ya sé un cilindro de tanto de diámetro, una válvula de tal rosca, ¿no es cierto? La tubería, vamos a ver después, la siguiente semana vamos a ver qué tubería usamos, ¿no es cierto? Y todo eso va de la mano con el diseño de sistemas neumáticos. ¿Tienen alguna pregunta ahora sí? ¿No? Bien, vamos a hacer, bueno, perdón, antes de hacer ejercicios, vamos a ver el consumo del aire. Cierto que esto me faltaba para lo que es la válvula, ¿no? Bien, el consumo del aire es el volumen que utiliza el cilindro, el volumen de aire y el caudal que utiliza. Entonces, para el cilindro de doble efecto, yo tengo que el volumen es pi sobre 4 paréntesis, 2 diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro del vástago por la carrera. C es la carrera. ¿Qué es la carrera? Es cuánto el cilindro se desplaza, ¿no? Entonces es bastante fácil. Lo que hago es, tengo dos volúmenes, ¿no? Tengo el volumen de acá, ¿no es cierto? Que este sí es el volumen completo, por eso es que está aquí el diámetro. Pero el de acá es el volumen que está en esto, menos el volumen del vástago. Entonces, por eso es que resto el diámetro del vástago, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula del volumen que consume un cilindro de doble efecto. El volumen que consume un cilindro de simple efecto es simplemente, ¿no es cierto?, el área por la altura, que es la carrera, ¿no? Esa es la fórmula del volumen de un cilindro, que es área por altura. Entonces es pi sobre 4 diámetro al cuadrado por la carrera.
que es cuánto se desplaza el cilindro, ¿ya? Bien, eso es con respecto al consumo del aire. También, por favor, tengamos a la mano estas formulitas. Ya vamos, hasta ahí vamos 5 fórmulas, ¿no es cierto? Y vamos con el consumo del aire. El consumo del aire, en cambio, es cuánto caudal necesito. Y esta formulita, bueno, la vamos a... No les voy a pedir que se aprendan, pero que sí la tengan a la mano, ¿ya? Es pi por la carrera, por la presión, por n. Vamos a ver qué es n. Dividido para 4000 multiplicado por 2 veces el diámetro del vástago menos el diámetro, perdón, 2 veces el diámetro del émbolo menos el diámetro del vástago, para los cilindros de doble efecto. Para los cilindros de simple efecto es pi por la carrera, por la presión, por n, por el diámetro del émbolo dividido para 4000, ¿ya? ¿Qué es n? Es el número de ciclos por minuto. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es cuando el cilindro está afuera, sale y entra. Hace el recorrido completo de salir y entrar, eso es un ciclo. ¿Cuántas veces repite ese ciclo en un minuto? Es el valor de n, ¿ya? Es el valor de n. Esto no está puesto aquí, pero Q está dado en litros por minuto. ¿Ya? Q está dado en litros por minuto, los dos Q. Está dado en litros por minuto. Y esto sí es lo que yo necesito, ¿no es cierto? Aparte de lo que ya yo puedo calcular el diámetro del cilindro, ¿no es cierto? Que es lo que necesito para ir a comprar un cilindro. Me van a pedir cuál es el diámetro. Con ese cilindro yo sé cuánto el cilindro consume en caudal, ¿no es cierto? Y con ese caudal yo puedo decir qué tipo de válvula yo necesito. Porque recuerden una cosa, voy a regresarme un poquito, bastante por acá en las diapositivas. Miren, las válvulas, ¿no es cierto?, se seleccionan de acuerdo al caudal que necesitan. Entonces, esto también está en litros por minuto, ¿no? Entonces, de acuerdo al flujo, yo elijo qué tipo de rosca yo voy a ocupar en la válvula. Entonces, ahí sí ya estoy completando un diseño completo. Sé qué cilindro, de qué diámetro, y sé qué válvula, de qué rosca necesito, ¿ya? Entonces ahí sí ya tengo completo el diseño del sistema neumático. Bien, señores, ahora sí vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Dice, se requiere diseñar. Primero que todo, recuerden que estamos diseñando, o sea, estas fórmulas no las estamos viendo porque sí, sino que vamos a diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento este volumen de aire, ¿no es cierto? Eso me dice que yo ya tengo comprado el compresor, que no tengo espacio para un compresor más grande, sino hasta este volumen, ¿no es cierto? Que necesito que tenga un recorrido de 250 milímetros, que trabaje a una presión de 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado, con un rendimiento del 85%. Miren, vamos a tomar los datos, ¿no es cierto? Porque estos datos posiblemente son de un sistema especial, no es un sistema convencional, porque ya me están dando datos específicos, ¿no es cierto? Entonces, miren, en los datos específicos, primero que todo me dicen el volumen. Como me dicen el volumen, yo asumo 650 centímetros cúbicos. Yo asumo, ¿no es cierto? Como me dicen el volumen, yo estoy asumiendo que posiblemente ya tengan el compresor comprado, ¿no es cierto? Pero no el compresor, el acumulador comprado, ¿no es cierto? Y el acumulador me dé o tenga la capacidad de almacenar este volumen, ¿no? Entonces, luego me dice que la carrera, es decir, C, ¿no es cierto?, es 250 milímetros. Entonces, posiblemente es para una aplicación específica. Y también me dice que la presión, ¿no es cierto?, la presión es de 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya?
A, el diámetro del cilindro. Calcule el diámetro del cilindro. B, ¿no es cierto? Me dice la fuerza de avance, es decir, FA. Para la fuerza de avance, ya aquí me dice que la fuerza, voy a leerlo, dice, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 15% de la fuerza teórica, la fuerza del resorte el 15%, ¿ya? Aquí, fuerza del resorte, que era Fm, es igual al 15%, ¿no es cierto?, de la fuerza teórica. Ya vamos a ver qué es esto, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo y que voy a hacer es lo siguiente, miren. Lo primero que voy a hacer es transformar todo a las unidades que me recomendó, que se estaba recomendando, ¿no? Es decir, el volumen en centímetros cúbicos, la carrera en centímetros, entonces vamos a transformar 250 milímetros a centímetros. Esto es muy fácil, recorro simplemente la coma, un espacio, me queda 25 centímetros. Esto me dice que puedo trabajar o en kilopondio o en bares, entonces la verdad es que esto es igual a 11 bares, ¿no? Es lo que me decía. ¿Ya? A 11 bares. Bien, dicho esto, vamos a resolver. Vamos a plantear la resolución aquí mismo. Entonces vamos con el literal A. Me dice el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? El diámetro del émbolo. Y quiero que ustedes vean en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Voy a utilizar esta fórmula, que es el volumen, ¿no es cierto?, para calcular el diámetro. ¿Por qué? Miren, porque yo tengo en el volumen del cilindro, el cilindro de simple efecto es pi sobre 4, diámetro al cuadrado, por la carrera. ¿Qué es lo que tengo? Tengo volumen, tengo la carrera y me falta el diámetro, entonces vamos a calcular el diámetro. Diámetro es igual, ¿alguien me ayuda por favor con el despeje? Esto va a estar en raíz cuadrada, ¿no? Arriba me va a quedar 4 veces el volumen, ¿no es cierto? Y abajo me va a quedar pi por la carrera. Vamos a reemplazar esto. Arriba me va a quedar 4 veces el volumen. Volumen es 650. Abajo me va a quedar pi sobre 4, que es, perdón, pi por la carrera, que es 25, ¿no? Todo está en centímetros. Como todo está en centímetros, miren, centímetros cúbicos y centímetros, aquí yo ya sé que esto me va a quedar en centímetro cuadrado y al sacar el factor, a sacar ¿cómo es la raíz de centímetros cuadrados me va a quedar en centímetros, ¿no? Entonces, por favor, ¿alguien me ayuda a cuánto es el diámetro? 12,87. 14, 12. 12,87. Sí. Ya, 12,87 centímetros. ¿A todos les salió? Por favor, nunca está de más verificar, por favor. Ah, está mal, dije 5,75 es. Ahí sí está bien. 5,75. $5.75. ¿Ya? Ese es el diámetro del cilindro que yo necesito, ¿no?
Ese es el diámetro del cilindro que yo necesito. Entonces ya tengo el diámetro. Ya tengo respondido el literal A. Vamos con el literal B. ¿Ya? El literal B me dice que la fuerza de rozamiento es el 15%. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que primero yo voy a tener una fuerza teórica y la fuerza teórica es presión por área, ¿no es cierto? Esa es la fuerza teórica, ¿ya? A esa fuerza teórica, ¿no es cierto? A esa fuerza teórica, para yo encontrar la fuerza real de adelanto, yo le multiplico por el rendimiento, que es R, que yo ya sé que el rendimiento es el 15%, ¿no es cierto? Perdón, el 85%. Entonces, el rendimiento, mucho ojo con lo que les voy a explicar, el rendimiento es el 85%, ¿no es cierto? Es decir, el 85% es lo que realmente entrega el cilindro y el 15% son pérdidas. Se pierde 15% en pérdidas. ¿Ya? Entonces, aquí miren, dice, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya sé que la pérdida es el 15% porque el 85% es el rendimiento. Pero ¿qué es lo que me falta? Me falta el FM, la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Y me dice que la fuerza del resorte es el 15% de la fuerza teórica. Entonces, FA es igual a P, presión por área, por el rendimiento, ¿no es cierto? Menos la fuerza, el 15%, es decir, o bueno, podemos ponerle, bueno, pongámosle 15% por la fuerza teórica. ¿Cuál es la fuerza teórica? Presión por área. ¿Ya? El 15% de la fuerza teórica. Y esto que está aquí es la fuerza teórica, ¿no es cierto? Es lo que habíamos visto como fuerza teórica. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Miren, FA es igual a la presión, ¿no es cierto? Que la presión es 11. Aquí voy a poner lo siguiente, ¿ya? 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Por el área, ¿no es cierto? Que es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, que es 5.75 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto va a quedar en centímetros, 5.75 centímetros al cuadrado, ¿no es cierto? Por el rendimiento, que es 0,85, menos el 15%, que es 0.15, ¿no es cierto? 15% es 15 dividido para 100, es 0.15, por otra vez la presión, que es 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado, por el área, que es pi cuartos por 5.75 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Hagan por favor, ingresen eso por favor. ¿Cuánto le salió? 199.94. 199.94. ¿A todos les salió lo mismo? ¿Sí? Por favor, Sí. vamos. Sí, ya. Ya, ahora, ¿qué pasa con las unidades? ¿Por qué las puse? Quiero que ustedes se den cuenta de una cosa, ¿no? Quiero que ustedes se den cuenta de una cosa.
Las unidades las puse para ver cómo se simplifican, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí centímetros cuadrados se va a simplificar con este centímetro porque se va a elevar al cuadrado, entonces se simplifican. Acá pasa lo mismo. ¿Y qué me queda? Me queda el resultado en kilopondio, ¿no es cierto? En kilopondio. Entonces, la fuerza real que entrega el cilindro es 199.94 kilopondios, ¿no es cierto? Que si yo esto lo quiero transformar a newtons, esto va a ser 199.94 decanewtons, ¿no es cierto? Y para transformar esto a newtons tengo que multiplicar esto por 10. Entonces esto va a ser igual a F y FA es 1999.94 newtons. ¿Ya? Entonces, es la respuesta. Estas son las respuestas de este ejercicio. ¿Sí está entendido? Y una pregunta, ahí más arriba decía literal B de 30 ciclos, no sé si Falta un literal, diga, el literal B, el caudal se necesario iba a para... preguntar si hacemos la siguiente clase porque ya se no son de los... Ya, la siguiente clase vamos a hacer, ¿ya? Este es el literal C. Me había saltado un literal, ¿no? Que falta el literal B, que es el caudal que necesita, ¿no es cierto? Para ese... Ya, muy bien. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? Bien, habíamos estado viendo hacer, bueno, habíamos quedado pendiente ese ejercicio, ¿no? Em, Habíamos hecho el literal C, que era calcular la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? Que es un cilindro de simple efecto. Y nos había quedado el literal B, que es el caudal necesario. Entonces vamos a el literal B, que es el caudal necesario para que haga, ¿no es cierto?, 30 ciclos por hora. Aquí voy a poner el literal B. Es n igual a 30 ciclos por hora. ¿Ya? Vamos a copiar la fórmula de caudal. Como es un cilindro de simple efecto, la fórmula del caudal es Q, ¿no es cierto? Es igual a todo esto de aquí. Entonces vamos a copiar esta fórmula acá. Y quedaría que Q es igual... ¿Alguien se la aprendió? ¿O alguien la tiene anotada? ¿Sí, alguien? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Ya, excelente. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos simplemente. ¿Y qué nos queda? Nos queda pi por la carrera. ¿Cuánto vale la carrera? 25 centímetros. Por la presión. ¿Cuánto vale la presión? 11 bares o 11 kilopondios por centímetro cuadrado. Por n. Aquí n. Vamos a ver. N, voy a hacerlo acá, ¿no? N es 30 ciclos por hora. Y en los requerimientos de esta fórmula, de la aplicación de la fórmula, me pide que sea por minuto, ciclos por minuto. Entonces, fácil, ¿no es cierto? Pongo 1 hora es igual a 60 minutos, ¿verdad? Se elimina las horas. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda 0.5 ciclos por minuto. Es bastante lento, ¿no? Como les decía, hace prácticamente... en un minuto hace medio ciclo, es decir, sale muy lento y regresa muy lento, ¿no? Entonces, 30 ciclos por minuto va a ser, vamos a poner, perdón, es 0.5 ciclos por minuto, ¿no? 0.5 ciclos por minuto. ¿Ya? Y por d al cuadrado, que d al cuadrado es 5.75 al cuadrado.
dividido para 4000. ¿Cuánto sale esto? Q es igual, ¿cuánto le salió? 3.57 litros cada minuto, ¿no? Eso es lo que necesita para funcionar, ¿ya? ¿Qué es lo único que tengo que tener en cuenta en esta fórmula? La carrera tiene que estar en centímetros, la presión obviamente o en bares o en kilopondios por centímetro cuadrado, es lo mismo. N en ciclos por minuto y el diámetro en centímetros cuadrados. Reemplazo, ¿no es cierto? Y me queda esto en litros por minuto, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ese era lo que estaba faltando del día de ayer, el ejercicio que faltaba el día de ayer. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Bien, hagamos otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Quiero hacer este ejercicio de aquí. Bueno, vamos a hacer los dos. Hagamos primero este ya. Ya, bien, vamos a hacer este ejercicio. Póngame mucha atención a este ejercicio. Igual es un ejercicio bastante real, ¿no es cierto? De alguna aplicación bastante puntual. Dice, un cilindro de simple efecto debe elevar una carga de 1500 newtons. Primero que todo me pide un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Y que va a funcionar como elevador. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que va a funcionar, posiblemente esté así, y va a alzar o va a elevar, ¿no es cierto? Una carga que de peso tiene 1500 newtons, ¿no? Entonces, posiblemente es parte de un proceso industrial, ¿no es cierto?, donde se necesita elevar cierta carga o cierto producto. Dice que la velocidad a la que tiene que moverse es de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Es decir, es sumamente rápido, ¿no? Eleva, ¿no es cierto? Eleva, llega, posiblemente llegue con una banda transportadora, un elemento, eleva, ¿no es cierto? Baja otra vez, eleva, baja otra vez, eleva, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente esté funcionando así, es algo constante, se necesita que el cilindro sea muy rápido. La alimentación es de 5 bares, siendo la fuerza del resorte de 100 newtons y la carrera de 500 milímetros o 50 centímetros, ¿no? Me pide calcular el diámetro del émbolo y el caudal mínimo de alimentación, ¿ya? Entonces es sumamente fácil, vamos a ver cómo lo realizamos. Vamos a tomar los datos. Entonces, primero es un cilindro de simple efecto, dice debe elevar una carga. Recuerden que el cilindro de simple efecto solo hace trabajo en adelanto, ¿no es cierto? Entonces, dice que la fuerza que debe entregar el cilindro, FA, que debe entregar el cilindro, ¿no es cierto? Debe ser 1500 newtons, ¿no? 1500 newtons. Bueno, la velocidad lo voy a poner así, ¿no es cierto? Como B minúscula. La velocidad debe ser 1 metro
por segundo. La presión es de 5 bares. 5 bares, ¿ya? La fuerza del resorte, es decir, la fuerza del muelle, Fm, es igual a 100 newtons. La carrera del cilindro, C, es igual a 500 milímetros, pero yo también puedo anotar directamente 50 centímetros, ¿no? Que es lo que yo quiero, ¿ya? Tengo newtons, debo transformar a decanewtons. Para transformar a decanewtons, ¿qué es lo que debo hacer? Recorrer la coma que está aquí, ¿no es cierto? A la izquierda. Es decir, aquí me queda, esto es igual a 150 decanewtons, ¿no es cierto? Y estos 100 newtons es igual a 10 decanewtons, ¿ya? Y ya tengo todos mis datos listos, ¿no? Aquí me pide que el literal A, ¿no es cierto? Me dice el diámetro mínimo, el diámetro del émbolo. Y literal B me pide el caudal mínimo, ¿no? Ya, vamos a ir explicando poquito a poquito de qué se trata el diámetro mínimo y el caudal mínimo. Ya. Bien, vamos con el literal A, ¿no? Vamos con la resolución. Vamos con el literal A. A ver. Tengo la fuerza, ¿no? Miren, tengo la fuerza de adelanto que es 150 decanewtons, ¿no es cierto? Entonces voy a basarme en esa fuerza de adelanto. Voy a ver la fórmula, ¿no es cierto? El cilindro de simple efecto tiene esa fórmula como efecto de adelanto, ¿no es cierto? Tengo la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Tengo la fuerza de adelanto, tengo la presión, me falta el diámetro. Entonces voy a copiar esta fórmula y voy a despejar el diámetro, ¿ya? Vamos a ver, entonces voy FA es igual a pi cuartos, diámetro al cuadrado, ¿qué más? Por presión, por rendimiento, menos Fm. De aquí despejemos por favor el diámetro, ¿ya? ¿Alguien se anima a decirme a qué es igual el diámetro despejado? Obviamente va a estar en raíz cuadrada porque es para eliminar el cuadrado, ¿no es cierto? Voy a tener este Fm, ¿no es cierto? La fuerza del muelle pasa al otro lado a sumar, ¿no? Porque está restando, pasa a sumar. Entonces me queda Fa más Fm, ¿no es cierto? Ahora, una vez que pasa, ese 4 que es aquí pasa a multiplicar. Multiplica a todo esto, ¿verdad? Pi pasa a dividir. Presión pasa a dividir. Y rendimiento pasa a dividir. Y ya está despejado, ¿no? Vamos a reemplazar. Entonces me queda 4 que multiplica a FA que es 150 más FM que es 10 sobre pi por la presión que es 5 bares y por el rendimiento. ¿Cuánto vale el rendimiento? No sé cuánto vale el rendimiento, ¿no? Mucho ojo que esto es uno de los ejemplos con los que nos encontramos en la vida diaria, ¿no? A veces en el mundo real nos faltan datos, tenemos que ver de dónde sacamos los datos. Miren, aquí el ejercicio no me está dando el rendimiento. ¿Qué hago? No sé qué hacer porque no sé el diámetro. Entonces, una buena solución es venir acá y decir, a ver, voy a mover 1500 newtons a 5 bares, ¿no? Más o menos 1500 newtons.
Entonces vengo y busco 1500 newtons. Está, a ver, aquí son 3000, aquí es 1800, ¿no es cierto? Miren, más o menos debe estar por aquí, ¿no? Entonces, yo calculo, ¿no es cierto?, que 1500 newtons debe estar sobre los 40 milímetros, ¿no? Más o menos, ¿sí se dan cuenta? 1500 newtons por esta tablita, yo creo que debe estar por los 40 milímetros, pero no es un dato certero. Me da una idea, pero no es certero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo acá y voy a ingresar eso en la calculadora, ¿no es cierto? Así tal cual como está ahí sin poner el rendimiento. Vamos a ver cuánto me da, ¿ya? Pongo raíz, Ingeniero, dígame. ahí en donde está el 10 no es 100 newton. No, no es 100 newtons, ¿no? Tenemos que transformar a decanewtons. Entonces, esto tenemos que transformar a decanewtons, ¿no? Por eso es que 1500 transformamos a decanewtons, 100 newtons a decanewtons. Y eso sí utilizamos, esos datos sí utilizamos. Bien, vamos a... ¿Sí está entendido? Señor Estupiñán. Sí, sí, ingeniero. Ya. Vamos a ingresar tal cual como está ahí eso en la calculadora. Entonces ingresamos tal cual. Y al ingresar, miren, efectivamente, ¿saben cuánto da? Da 63. Si ingresamos esto, ¿no es cierto? Voy a anotarlo con otro. Si ingresamos esto, me da que el diámetro es 63, bueno, 6,338 centímetros. ¿Ya? Miren, justamente más o menos lo que había visto acá, ¿no? Miren, 63, ¿no es cierto? Para 1800 a 6 bares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comprobé? Lo que comprobé es que el cilindro que yo estoy diseñando está por encima de los 40 milímetros de diámetro o de los 4 centímetros de diámetro, ¿no? Está por encima. Entonces, como está por encima, voy a ocupar un rendimiento del 95%, ¿ya? Entonces, como está por encima, vengo acá y digo, facilito, voy a ocupar el rendimiento del 95%. Del 95%, ¿ya? Listo, entonces una vez hecho eso, ahora sí calculo y ahí pongo 95 y efectivamente me sale que el diámetro es de 6,555 centímetros, ¿ya? Pero este diámetro, mucho ojo, este diámetro es un diámetro mínimo. Es decir, para que yo pueda mover esa carga, yo tengo que decir mi recomendación, ¿no es cierto? Es que el diámetro sea mayor o igual a 6,65, perdón, 6,55 centímetros. Esta es mi recomendación. Lo mínimo, ¿no es cierto? Porque aquí me dicen el diámetro mínimo del émbolo para que pueda levantar esa carga. Entonces, lo mínimo es 65. Entonces, ahí yo voy al fabricante, ¿no es cierto? Y le pregunto, ¿de qué diámetros, ¿no es cierto?, tú tienes los cilindros? Entonces, me va a dar una lista, ¿no es cierto? Algo similar. En este caso, tendría que elegir el diámetro de 80. ¿Ya? El diámetro de 80. ¿Para qué? Para que pueda mover fácil o subir fácil esa carga, ¿no? Si es que cojo un diámetro menor, va a ser, o tal vez no suba, o va a ser muy forzado para el cilindro subir. Y eso va a repercutir en que se produzca contrapresiones, va a dar como resultado que se dañen otros elementos, como por ejemplo acoples dentro de sistemas neumáticos.
Bien, entonces esta es la primera respuesta, ¿no es cierto? Vamos con la segunda, el literal B. El literal B me dice el caudal mínimo de alimentación, ¿no es cierto? Y aquí hay otro dato que falta y les voy a decir por qué. Porque a mí solo me dicen la distancia que tiene que recorrer, ¿no es cierto? Perdón, solo me dicen la velocidad que tiene que recorrer. Entonces, voy a hacer un dibujito aquí. Vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Ya, me lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Me dice que este cilindro debe moverse, ¿no es cierto?, hacia afuera o hacia arriba, porque es un elevador, con una velocidad de ¿cuánto? Velocidad de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Entonces, debe moverse a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Qué distancia? La distancia de la carrera, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la carrera? La carrera vale 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Qué tiempo se demora en hacer esta carrera? El tiempo no lo sé y lo voy a calcular. Calculemos de una vez el tiempo. ¿Cómo calculamos el tiempo? El tiempo se calcula con la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Que me dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Despejo de aquí tiempo y me dice que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Por lo tanto, voy a pasar esto a metros para que pueda hacer la operación normal. 0.5 metros sobre un segundo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo es igual a 0.5 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el requerimiento me pide, ¿no es cierto? El requerimiento me pide que en medio segundo, ¿no es cierto?, haya tenido se haya movido, ¿no? PAC hacia arriba, ¿ya? Pero el dato que a mí me falta es cuánto toma en regresar, ¿no es cierto? Porque un ciclo completo es tanto salida como regresada, como retorno. Entonces, ¿cuánto tiempo falta, cuánto tiempo tarda para regresar? No lo sé, ¿no es cierto? Pero yo voy a suponer, ¿no es cierto?, que si tarda medio segundo en salir, va a tardar medio segundo en regresar, es decir, va a ser sumamente rápido, ¿no? Va a subir y regresar por las mismas. Entonces voy a decir que un ciclo completo, ¿no es cierto? Un ciclo, perdón, ciclo dije. Un ciclo lo realiza en un segundo. Si un ciclo lo realiza en un segundo, en un minuto, ¿cuántos ciclos habrá hecho? 60, ¿no? Ciclos por minuto. ¿Ya? 60 ciclos por minuto. Entonces, lo realizó en 60 ciclos por minuto. Vamos a poner Q. La fórmula de Q es igual a ¿qué? Pi por la carrera, por la presión, por el número de ciclos, por la distancia, por el diámetro al cuadrado, dividido para 4000. Reemplacemos esto, por favor. Me queda que pi por la carrera, que es 0. Perdón, esto tiene que estar en centímetros, ¿no? 50 centímetros por la presión, que ya viene en bares, que es 5 bares, por el número de ciclos, que es 60, por el diámetro, que es 6.55 al cuadrado, y dividido para 4000.
Calculen esto, por favor, ¿cuánto les sale? Me sale que el caudal es 505.43 litros por minuto. De la misma manera, ¿no? Ese caudal es un caudal mínimo. Caudal es un caudal mínimo. Entonces yo digo que el caudal tiene que ser mayor a 505 litros por minuto. ¿Ya? Entonces ahí estoy respondiendo las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender mucho del diámetro que yo elija para el caudal que yo tenga acá. Pero yo ya sé que el caudal que yo voy a manejar tiene que ser mayor a 505, ¿no? ¿Está entendido? ¿Sí está comprendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No hay preguntas? Bien, vamos con otro ejercicio. Vamos a hacer este otro ejercicio. Por favor, si tienen preguntas, háganlas, porque en la segunda hora ustedes van a hacer una pequeña actividad. Bien, dice así. Dice un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Ya me dice que tengo un cilindro de doble efecto de diámetro de 50 milímetros. Es bastante pequeño, ¿no? Bastante pequeño el cilindro. Si vemos la tablita, estamos en la mitad, ¿no? 50 milímetros de diámetro. Estamos más o menos en la mitad. Dice, y de vástago 1.9 milímetros de diámetro. Tiene una carrera de 500 milímetros, realiza 50 ciclos cada hora. Esto es bien poquito, ¿no? Es algo sumamente despacio. Sabiendo que la presión relativa es de 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado, o 6 bares, es lo mismo, ¿no es cierto? Y que el rozamiento es del 10%. Miren, aquí ya me dice que la pérdida del cilindro es el 10%. Por lo tanto, señor de la Cruz, ¿cuánto va a ser el rendimiento si me dice que la pérdida es del 10%? ¿Del ciclo, dice? No, si la pérdida es del 10%, ¿cuánto va a ser el rendimiento? El 10% sería menor a 0.85, ¿no? No. Señor Carvajal, si la pérdida es del 10%, ¿cuánto será el rendimiento? Del 90%. Exactamente, del 90%. No tengo pérdidas del 10%, por lo tanto, lo que me entrega el cilindro es el 90%. Bien, lo que me pide es fuerza que entrega en adelanto, en avance, en retroceso, ¿no es cierto? Y el consumo de aire en condiciones normales, en metros cúbicos por hora, ¿ya? Vamos a realizar este ejercicio. Entonces vamos a proceder a sacar los datos como primera instancia. Datos me dice que tiene un émbolo con diámetro de 50 milímetros. A ver, el diámetro es de 50 milímetros, pero yo puedo copiar directamente que es 5 centímetros, ¿no? La equivalencia. Me dice que el vástago tiene un diámetro de 19 milímetros. Entonces, yo puedo decir
que el diámetro del vástago es 1.9 centímetros. Directamente, ¿no? La carrera 500 milímetros, C, puedo decir que es 50 centímetros, ¿no es cierto? Dice 50 ciclos por hora, ¿no? Entonces aquí N es igual a 50 ciclos por hora. ¿Ya? Eso tengo que cambiarlo a ciclos por minuto. Dice que la presión relativa es de 6 kilopondios. Presión es igual a 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Esto es igual a decir 6 bares, ¿no? El rozamiento es del 10%, por lo tanto ya sé que el rendimiento es del 90%. ¿Ya? ¿Qué me falta transformar? Ya está todo transformado, ¿no? Si lo pueden hacer así sin errores, es excelente. Me falta transformar 50 ciclos por hora que me quede en ciclos por minuto. Entonces, simplemente pongo 1 hora es igual a 60 minutos. Y esto es igual, ¿cuánto es 50 dividido para 6? Para 60, perdón. 0,83 ciclos por minuto. Entonces esto es igual a 0,83 ciclos por minuto. Es decir, no completa ni un ciclo en un minuto, ¿no? La velocidad está bien despacio, es bien lenta, ¿no? Entonces lo que me pide es saber cuánto yo puedo tener en este cilindro, ¿no? En avance y en retroceso. Entonces vamos a ver. Vamos a ver la resolución. La resolución, el primero me dice fuerza que desarrolla en avance, ¿no? Expresada en newtons. Entonces, vamos. El literal A me dice fuerza de avance. FA. FA que es igual a pi cuartos, ¿no es cierto? Por distancia, perdón, por diámetro al cuadrado, por presión, por rendimiento, ¿no es cierto? Nada más, ¿verdad? Miren, esa es la fórmula de la fuerza de avance, ¿no es cierto? Esta es la fuerza de avance en un cilindro de doble efecto. Ya, entonces vamos a trabajar con esa fórmula. Vamos a reemplazar todo. FA es igual pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que es, ya está todo en las unidades que yo requiero, 5 al cuadrado, por la presión que es 6, por el rendimiento que es 0,90. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? Hagan por favor. 106.02, ¿no? Decanewtons, ¿ya? Mucho ojo. Cuando transformo de decanewtons a newtons, esta coma la muevo hacia la derecha. Entonces, FA va a ser 1060,229, bueno, 2 newtons, ¿ya? Listo. Vamos con el literal B, que es la fuerza en retroceso, ¿no es cierto? Entonces, FR es igual a pi cuartos, diámetro del émbolo menos diámetro del vástago, cada uno al cuadrado, por la presión, por el rendimiento, ¿ya?
FR es igual pi cuartos por 5 al cuadrado menos 1,9 al cuadrado por la presión, que es 6, por el rendimiento, que es 0,990. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? Me sale que FR es igual a 90,72 decanewtons, ¿no? Entonces, para transformar a newtons, recorro la coma un poco hacia la derecha, un espacio hacia la derecha, entonces me queda que FR es igual a 907,2 newtons. ¿Ya? Vamos con el C, dice el consumo de aire, ¿no es cierto? Y vamos a anotar el consumo de aire, C, que es Q. Entonces, ¿Q a qué es igual? Q es igual a pi por carrera, por presión, por el número de ciclos por minuto, por aquí. Esta fórmula es un poco diferente, ¿no? Es 2 veces el diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro de el vástago al cuadrado. Entonces, 2 el diámetro del émbolo al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado, dividido para 4000. Q es igual, vamos a reemplazar pi por la carrera vale 50 centímetros, por la presión, que vale 6, por el n, que es el número de ciclos, que es 0,83, por 2 veces 5 al cuadrado menos 1,9 al cuadrado, cierro paréntesis, dividido para 4000. Ingresen eso por favor en la calculadora y me dicen cuánto queda. $9.11 litros por minuto. 9.11 litros por minuto, ¿ya? Ahora transformemos esto a estas unidades, que es metros cúbicos por hora, ¿ya? Transformemos por favor eso a las unidades que nos piden. Entonces tenemos que cambiar esto, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar esto, que es 9.11 litros por minuto. Tenemos que cambiar a metros cúbicos por hora. Primero vamos a transformar los litros, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, un litro, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros cúbicos tiene? ¿Alguien sabe? O más bien, No, no serían 1000. o no sé, o más bien, un metro cúbico, ¿no es cierto? ¿Cuántos litros tiene? A 1000 litros equivale. Entonces, muchas gracias, es bien. Para que se elimine, ¿no es cierto? Tengo que poner los litros abajo y los metros cúbicos arriba. Y ahora sí, un metro cúbico, ¿cuántos equivale, Clever? A 1000 litros. Serían. 1000 litros, muy bien, ya. Y vamos con minutos ahora, entonces esto es más fácil, ¿no? Aquí arriba minutos,
Acá abajo hora, entonces 1 hora es 60 minutos. Y ya tengo, ¿no? ¿Cuánto es el resultado? $0,55 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta. Q es igual a 0,55 metros cúbicos por hora. Listo. Y ahí tenemos ya nuestro ejercicio, ¿no? Fuerza de adelanto, fuerza de retroceso y el caudal que consume.